24 de junio de 1830. Hace casi 200 años. Un naturalista francés recorre las calles de La Paz, de la recién independizada Bolivia, y se encuentra con la siguiente escena, que deja escrita para la posteridad. Un gran círculo de indígenas atrajo mi atención. En medio se destacaba un descendiente de los incas, o por lo menos uno de los grandes curacas de los alrededores. Otros dos personajes le mostraban la mayor deferencia. Había además, como acompañamiento, 3 pajes engalanados con un gran tajalí colgado del cuello, y 2 portaestandartes, llevando una bandera a cuadros blancos, amarillos, rojos, azules y verdes. A mi llegada, los indios respetuosamente agrupados alrededor de estos personajes les ofrecían oficiosamente de beber, lo que hicieron múltiples veces. Extracto del libro Viajes por Bolivia, tomo 1, 1830. Ayinchamushka Tukuy Runakuna. Saludos a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Hernán Hualpa y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas, o Federación de Estados Andinos. Un canal dedicado, para quienes no lo conocen, a revalorizar a la civilización andina. Y muy importante, tratamos de integrar a los países andinos, fomentar la hermandad y que veamos más allá de las fronteras, que estemos conscientes de la historia que nos une a países milenarios, con culturas que se extienden en la historia hace más de 5.000 años, y que lamentablemente los actuales pobladores de los países andinos desconocen esta realidad. Había una pérdida de identidad bastante grande. En búsqueda de un discurso unificador de los países andinos, siempre es necesario encontrar símbolos, y la civilización andina tiene muchos símbolos a lo largo de los miles de años de historia que ha tenido. Pero hay un símbolo que en la actualidad está teniendo mucha polémica. Vamos a hablar esta vez de la huipala, esta bandera multicolor que ven aquí, que el debate es incansable acerca si hay legitimidad y, lo más interesante, de dónde salió. Mucha gente se pregunta esto. Mucho mito se ha construido. Las personas que lo han traído a la actualidad en su discurso han mezclado esoterismo, han mezclado puntos muy vagos de la historia y al final hay una confusión total de dónde ha salido este símbolo. ¿Qué cosas lo han inspirado? Tal es la confusión que muchas personas asumen que es el invento de un partido político, otros asumen que a alguien se le ocurrió de la nada, mientras por otro lado hay gente que dice que existió en la época prehispánica e incluso fue la bandera del Tahuantinsuyo. Todas esas cosas vamos a aclararlas en este video, o vamos a tratar de hacerlo. Muy bien, antes de empezar de lleno en el tema, voy a aclarar que estoy exento de toda opinión política. La huipala no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Vamos a tratar acá un tema netamente histórico, como siempre se debió haber tratado este debate. Lamentablemente, cuando se mete la política, la gente pierde toda la objetividad y hace un gran daño al conocimiento de la historia. Antes de seguir, por favor, un me gusta al video, compartan, activan la campana de notificaciones y no me canso de invitarlos a que se unan al grupo en Facebook, Federación de Estados Andinos, como lo estoy llamando ahorita el grupo. El enlace lo voy a dejar en la descripción del video. Sin perder más tiempo, comencemos.
Muy bien. Antes de empezar, lo principal es ponernos de acuerdo en los términos que vamos a usar, en los conceptos que vamos a manejar, para saber que estamos hablando el mismo idioma. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, lo que tú puedes considerar una bandera, quizás yo tenga otra idea. Y si no nos ponemos de acuerdo en qué cosa es una bandera, la discusión va a ser estéril. El intercambio de ideas no se va a poder dar y todos vamos a salir más confundidos. Si yo llamo bandera a algo, tengo que estar seguro que tú entiendes a qué me refiero. Y muy importante saber si nuestros antepasados tenían la misma idea que nosotros. Eso es muy importante y por eso, entre conceptos y detalles científicos, voy a dedicar la primera parte del video a aclarar los puntos con los cuales vamos a después sumergirnos en el tema de fechas y apariciones de la huilfala. Importante. He visto en las redes sociales que la gente confunde esto de acá, que es la bandera del Cusco. Bueno, surgió como la bandera de Radio Tahuantinsuyo. Y otra cosa diferente a la huipala. He visto en los innumerables debates que hay en las redes sociales que cuando tú empiezas a hablar de la huipala, te ponen este meme con referencia a la bandera de Radio Tahuantinsuyo. Y no tienen nada que ver. La gente anda totalmente confundida respecto a este tema. Son cosas distintas. No tienen nada que ver el uno con el otro. En este video vamos a hablar exclusivamente de la huipala. Y hago un video sobre la huipala porque hay bastante para hablar. A diferencia de la bandera de Radio Tahuantinsuyo, la bandera actual del Cusco, en la cual no hay mucho que investigar. Lo dejo claro desde ahorita. La bandera aparece en el siglo XX y no hay referencias antes de su existencia. A diferencia de la huipala, que como le he dicho, hay bastante para escarbar en la historia y por eso estoy haciendo un video acerca de la huipala. Hay que tener en cuenta que los símbolos cambian a través del tiempo o su representación. Un símbolo representado en un siglo puede ser representado de otra forma el siglo siguiente o una época después, pero el símbolo en sí, su naturaleza se mantiene. He visto una gran confusión cuando se habla acerca del tema de la huipala, que mucha gente espera encontrar el diseño de la huipala con los 7 colores y la cantidad de cuadrados que se usan en la actualidad y lo buscan de esa misma forma en el pasado. Eso es un error total. Los símbolos mutan, las representaciones cambian. Les pongo, por ejemplo, las banderas de los países latinoamericanos. La bandera de Argentina no fue siempre igual. Y eso que estamos hablando de banderas estandarizadas, que por un decreto ley y con un artista o diseñador se ponen bajo reglas escritas cómo hay que representarlos. Aún así cambian. Más aún, van a cambiar los símbolos que no están registrados, que no hay un manual que diga cómo hacerlos. Y esto cambia hasta que alguien viene y dice, a partir de ahora, este símbolo, que está todo un desastre en representación y cada uno hace lo que quiere, se va a estandarizar y se va a hacer de una forma. Antes de eso, el símbolo es representado de muchas formas, con diferentes colores, de diferentes maneras, y eso es un proceso natural. Esto hay que entenderlo en cualquier debate que uno tiene acerca del origen de la huipala. Esa naturaleza es esperable en el desarrollo de cualquier símbolo en cualquier parte del mundo.
hay que separar el nombre Huipala del diseño ajedrezado multicolor andino prehispánico. El diseño multicolor ajedrezado, como lo vemos en la imagen que tengo detrás de mí, es recurrente en la iconografía andina, desde tocapus, telares, muros, coronas chimús como le estoy mostrando, y otros tipos de representaciones simbólicas importantes. Ojo, no eran simple decoración. Eso es una cosa que ha tenido varios nombres, muchos de ellos se han perdido, y otra cosa es el nombre Huipala. El nombre Huipala es más reciente. Mucha gente cae en el error de encontrar algo ajedrezado multicolor como esta corona y decir, miren la Huipala. No está bien la expresión. Lo que deberían decir es, miren, el diseño ajedrezado andino. Eso creo que es lo que deberían decir. Cuando ven los tocapus, el diseño ajedrezado andino. Cuando ven un uncu, el diseño ajedrezado andino. Y ese diseño ajedrezado andino también está presente en la Huipala. No es que estos símbolos antiguos sean llamados Huipala. El mismo nombre de la Huipala da referencia a algo que flamea en el viento. Un cerámico, quero, esta corona y otros elementos no flamean en el viento, pero sí son partes de un símbolo repetitivo en la iconografía andina. Hay que separar el nombre Huipala del diseño ajedrezado andino multicolor. Se unen en un momento, pero a través de la historia son independientes. Las banderas en la antigüedad. Les pregunto, ¿cómo eran las banderas de los romanos? ¿Las banderas de los griegos? ¿O la bandera de Jesús y sus apóstoles? ¿Cómo eran sus banderas? No hay mucho que pensar. No tenían banderas. Lo que es diferente a decir que no tenían símbolos. Hay que separar el tema de bandera y símbolo. Un símbolo puede representarse en diferentes formas, como una camiseta de fútbol. En la actualidad hacemos eso. En una bandera, en un mural, en un estandarte, en un objeto religioso. Estos son formatos para representar símbolos. La bandera sí podremos llamarla formato. Y el símbolo es realmente lo importante. Como les dije, Jesús no tenía bandera, pero después surgen banderas cristianas, totalmente legítimas. Si los romanos no tenían bandera, ha habido otras sociedades que tampoco han tenido banderas y han sido sociedades muy avanzadas, muy complejas y desarrolladas. No hay nada de extraño que el Tahuantinsuyo, el conocido imperio de los incas, tampoco haya tenido bandera. La bandera es un concepto moderno y hay que tener en cuenta, por eso estoy dedicando esta parte del video a dejar este concepto claro, que lo que tú llamas bandera o lo que yo llamo bandera, que lo relacionas con un país, con un territorio, con el himno nacional, todo eso es un concepto moderno. Relacionar una bandera a un país, a una identificación nacional, a un símbolo nacional. Todo eso es una forma moderna de ver a las banderas. Siglos atrás no había eso. En Europa mismo no se consideraba las banderas símbolos nacionales. Y grandes estados, grandes civilizaciones no han tenido banderas. Mucha gente veo que siente la necesidad de demostrar que el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, tenía bandera, porque si no sienten que el Tahuantinsuyo es menos, y están cayendo en un error.
A nadie le hace menos ser una cultura distinta que tiene otra forma de representar sus símbolos. Les doy para pensar, ¿cómo eran los quipus de los griegos? Los griegos no tenían quipus, no por eso son menos que los incas. Solo son una civilización diferente. Por eso no habían banderas como símbolos nacionales durante el Tahuantinsuyo. Aquí vamos a aclarar la diferencia temporal del concepto de bandera actual y el concepto de bandera hace mucho tiempo. ¿Qué dicen los cronistas? Cuando van a la guerra llevan todos muy ricas piezas de oro y en sus cabezas grandes coronas y en las muñecas gruesos brazaletes todo de oro. Llevan adelante de sí grandes banderas muy preciadas. La bandera era una manta larga y angosta, puesta en una vara, llena de unas piezas de oro pequeñas a manera de estrellas, y otras con talle redondo. Como han visto, los cronistas hacen referencias a banderas durante el periodo de conquista e invasión del Tahuantinsuyo, pero el concepto de bandera de aquellos siglos es diferente al concepto de bandera que tenemos en la actualidad. No significa que sean un símbolo de nación, no lo relacionan con un estado, con un territorio, y nuestros antepasados prehispánicos no cantaban un himno ni nada de esas cosas. No representaba al pueblo, representaban a Panacas, representaban al Zapac Inca, o bien representaban protección de las huacas, muy parecido a esta imagen que estoy poniendo de un estandarte del Señor de los Milagros. Tenían esa connotación religiosa o espiritual. No significaban la pertenencia a un país. Es por eso que este concepto es uno de los más básicos que hay que tener en cuenta. No habían banderas igual símbolos nacionales en el Tahuantinsuyo, pero sí habían banderas igual estandartes, banderas igual símbolos personales, banderas igual símbolos religiosos. Eso sí existía y está documentado. Esto ha causado mucha confusión en la gente, porque si tú lees las crónicas vas a encontrar referencias a banderas. Las hay, he dejado unos ejemplos, pero no es lo mismo. Es por eso lo importante de entender los conceptos, cómo han cambiado a través de los siglos. Bandera en la antigüedad significaba una cosa y bandera en la actualidad significa otra cosa. Separemos los conceptos para tener en claro cuál ha sido la naturaleza de los símbolos prehispánicos, los símbolos coloniales y los símbolos en la actualidad. ¿Qué hace legítimo un símbolo? Hay personas que buscan que la huilpala sea totalmente autóctona. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya tenido influencia europea en ningún momento de su historia, y solo así van a admitir que es legítima. Están en un error total. Los símbolos se adaptan a los tiempos, reciben influencias y se adaptan a nuevos formatos. La bandera no es europea, la bandera es asiática. Los romanos no tenían bandera, Jesucristo no tenía bandera, los egipcios no tenían bandera. Estos pueblos o sus descendientes adoptan las banderas de Asia, que es su verdadero lugar de origen. Lo adoptan porque una bandera es una forma muy eficiente y eficaz de propagar tu símbolo. Si los europeos no conocían las banderas y tenían la cruz de Cristo, cuando ven las banderas dicen, esa bandera es una buena idea para manifestar mi fe. Y convierten esas banderas asiáticas en banderas cristianas. Usan la tela y ponen la cruz. Y eso es totalmente legítimo.
y la bandera es totalmente europea cristiana. No es mestiza, no es mitad asiática, mitad europea. No, nada que ver, nadie la llama así. Es una bandera netamente cristiana, netamente europea. Lo mismo no pudo haber pasado cuando nuestra civilización andina entró en contacto con los europeos. Nosotros teníamos unanchas, teníamos estandartes. Pero cuando vimos las banderas europeas, así como los europeos mucho tiempo atrás, habrán pensado: esta es una buena forma de difundir nuestros símbolos. Hagamos nuestra bandera. Es muy posible que eso haya sucedido. Les doy como ejemplo. Esta es una bandera de Rapa Nui, de la isla de Pascua. Es una bandera totalmente Rapa Nui porque está su símbolo Rapa Nui ahí. Pero los Rapa Nui no tenían banderas. Ellos, al ver que los primeros europeos llegaban con banderas, dijeron: no, estos señores no pueden tener una ventaja sobre nosotros. Hagamos nuestra bandera igual que ellos, porque una bandera es una forma muy práctica de difundir y poner en manifiesto tu símbolo. Es así que no hace ilegítimo el haber adaptado al formato de bandera los símbolos andinos. Mucha gente piensa de que solo el hecho de que la huilpala tenga alguna inspiración europea la deslegitimiza. Es un error total y garrafal. De extremismos, hay gente que busca la pureza total del símbolo o de su manifestación, y si no lo encuentra, al toque acusa: eso no sirve, es falso, es falso, es falso. Cuando no entienden que en la historia los pueblos intercambian ideas y conceptos y se mezclan. Si no entiendes y no aceptas esto, está de más que te pongas a debatir o a intercambiar ideas acerca del origen de la huilpala o cualquier otra bandera o cualquier otro símbolo. Cuando dos civilizaciones se encuentran, empiezan a intercambiar conceptos y formas de representar símbolos. Una cosa que incluso muchas personas al hacer videos en YouTube han caído en este error es asegurar que los incas no habrían tomado un símbolo de los vencidos, en este caso los pueblos del Collasuyo, cuando fueron anexados al Tahuantinsuyo, y por lo tanto es ingenuo pensar que en el Tahuantinsuyo o en el Cusco se usó el diseño ajedrezado multicolor, ¿no? Y aquí hay que ser un poco, diríamos, duros. Los incas son un imperio, ¿no? Consolidaron una expansión bastante grande. Como un autor, pero como también se manejó esta postura, si los incas sometieron a los aymaras, difícilmente hubieran utilizado su símbolo como símbolo imperial, ¿se dan cuenta? Ojo, estoy separando el término huilpala, no lo estoy usando aquí porque estoy hablando netamente del diseño ajedrezado multicolor. El diseño ajedrezado multicolor no es solamente o exclusivo de los aymaras. Pongo este video de una colección museo en Estados Unidos donde está la corona chimú que he tenido de fondo todo este rato. También usa ese diseño en sus penachos y hay otros ejemplos más. Los tocapus también lo usaron. Los incas vinieron del altiplano y con mucha más razón tenían esos símbolos o esa forma de expresión muy arraigada, que no simplemente era decorativo. Es así que los incas no es que hayan adoptado ese símbolo de los aymaras, es un símbolo que ya los tenían ellos como otras sociedades de los Andes. Además, los incas sí tomaban símbolos de los pueblos que anexaban, porque de esa forma legitimizaban su poder. Adoptaban las huacas de los pueblos que anexaban y las huacas los llevaban incluso al Cusco y daban regalos y reverencias a las huacas de los pueblos que anexaban. Los incas hacían eso. Pachacamac fue anexado al panteón de culto del Tahuantinsuyo porque era algo respetable. No lo borraron del mapa.
lo anexaron a su cultura. Incluso el idioma quechua no era propio de los incas y lo asimilaron porque vieron que era muy ventajoso usar esa lengua, ya que era una lengua franca antes que ellos expandieran su dominio. Una de las cosas que he visto que ha causado una gran confusión son estas 4 huipalas. Estas son obras o representaciones actuales. Cuando se ha querido dar un orden al diseño ajedrezado andino, convirtiéndose en la huipala moderna, se pensó que era una buena idea que cada suyo tuviera su propia huipala. De esa forma, poder hacer o crear la idea de que se pueden unir y un discurso muy elaborado y bonito. Pero todo eso es parte de ideas modernas para dar esa forma y ese discurso bello, romantizado. Pero ha confundido a muchas personas creyendo que realmente durante el Tahuantinsuyo, en la época prehispánica, existían estas huilpalas y cada suyo tenía su huilpala. Esa confusión ha causado un gran problema. Hay que dejar en claro que esta es la representación moderna, como actualmente nosotros decimos esta es de Collasuyo, esta es del Antisuyo, etc. Pero hay que entender que es moderno, es algo que a partir de ahora estamos aceptando, pero no tiene que ver nada con el mundo prehispánico. Aunque es legítimo hacerlo, porque la civilización andina somos nosotros, y aún estamos vivos y podemos seguir modificando los conceptos. Pero no sin perder la real naturaleza de la construcción de estas banderas. Son parte de nuestras ideas últimas. No se confundan, los incas no tenían estas banderas para cada uno de los suyos. Es importante tener en cuenta este detalle científico de la naturaleza. Los arcoíris no tienen 7 colores, tienen más, incluso miles de colores. Yo hasta hace unos años también creía que el arcoíris tenía 7 colores, pero no es así. Este es un concepto europeo que se impuso cuando Isaac Newton hizo la famosa división de rayo de luz blanco usando un prisma en todos los colores. Él estaba dedicado o era seguidor de las ideas de alquimia, y mucho del misticismo europeo de la época hablaba de 7 pecados capitales, 7 días de la semana. La Biblia hacía mucha referencia al 7, por lo cual pensaban que era un número mágico. Habían 7 planetas conocidos en ese entonces. Él pensó que era lógico que el arcoíris tuviera 7 colores. Él vio un montón de degradés y dijo, deben ser 7, y impuso esa idea, y todo el mundo hasta el día de hoy cree eso. Pero eso no es así. Otras civilizaciones, como la nuestra, han representado el arcoíris con 3, 4 colores. No había un estándar, incluso podían haberlo representado con más. Alrededor del mundo sucedió lo mismo. Más colores o menos colores. No era que había que descubrir los 7 colores, que si descubrías 3 te faltaban 4, no. Esto es cultura general y que es bueno que la gente lo sepa, sobre todo en el tema de la representación del arco iris. Muy bien, si has llegado hasta aquí, felicidades, te agradezco por el tiempo que te has tomado. Y ahora vamos a entrar en la parte final del video, justamente para llegar a algunas conclusiones y ordenar nuestra línea de tiempo en las 3 etapas en las cuales se ha desarrollado la presencia del diseño ajedrezado andino. Ojo, no estoy hablando de la huipala, sino del diseño ajedrezado andino que posteriormente se convierte en una bandera
y en la Huilpala moderna. ¿Listo? Antes de seguir, por favor, te pido que des un me gusta al video y lo compartas, ya que este tema es importante que más gente lo conozca. Muy bien, primero vamos a ir a la época republicana, los inicios de la república. El video que les presento inició con el relato de un naturalista francés que hace 200 años, en su paso por La Paz, describió una escenificación donde había un inca o un personaje relacionado a la nobleza inca o algún curaca, y en esta representación que se hizo a ese personaje habían dos portaestandartes con dos banderas a cuadros amarillos, rojos, azules, muy semejante a lo que hoy llamamos Huipala, aunque no utiliza en ningún momento ese nombre. El naturalista no hace hincapié en otras representaciones que hayan habido en esa manifestación cultural, ya que era una gran fiesta y una festividad ese día. Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que alguien, los que organizaron esa presentación, ya relacionaban este símbolo ajedrezado multicolor con los incas, o con los curacas, o con la época prehispánica. Es evidente que ya el diseño ajedrezado andino se había convertido en bandera. En algún momento de la historia, antes del nacimiento de la República, alguien ya había convertido nuestros símbolos en bandera. Eso queda obvio. Y muy importante, alguien ya lo relacionaba con los incas. No interesa que los incas no hayan tenido bandera jamás, pero hace 200 años ya se hacía o se sugería esta relación. Y eso es lapidario. ¿Por qué? Porque cualquier otra hipótesis o teoría que ha surgido con los años sobre el origen de la Huilpala, que afirman que salió de un refresco champacola en el siglo XX, o es un invento de los años 70 por el señor Choquehuanca, esas hipótesis carecen total de fundamento, o han quedado sin piso, porque hace 200 años ya comunidades hacían esa relación de que este símbolo representaba a nuestros ancestros, y eso marca un punto duro en la evidencia de que este símbolo ha estado siempre relacionado con nuestros ancestros, y sobre todo que el trabajo de crear el mito de la Huilpala empezó o ya existía hace 200 años. Así es que no es un invento del siglo XX ni del señor Choquehuanca en los años 70 del siglo XX, sino que viene de mucho más atrás, aunque no se le llama Huilpala. El nombre Huipala puede ser muy antiguo. Se desprende de antiguos diccionarios su existencia. Pero el detalle es que no siempre estuvo relacionado con el diseño ajedrezado multicolor, del cual hemos hablado durante todo el video, y que es realmente la parte milenaria de nuestra cultura. La Huipala actual, toma el diseño ajedrezado andino, pero no siempre se le llamó Huipala, o no hay registro de que se le haya llamado Huipala en el pasado. Es recién en el siglo XX que hay una relación directa del nombre con el diseño ajedrezado andino multicolor. Pero hay un relato curioso que se desprende del diario del viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú. Estamos hablando de una época contemporánea a la visita del naturalista francés, en la cual habla de una festividad de unos danzantes en el sur del Perú que se hacen llamar huilafas, que van con pututos y flamean banderas. Voy a dejar en la descripción la bibliografía de todo el material consultado para aquel que quiere investigar por su cuenta. Este relato deja muy en claro que ya desde hace 200 años empezó la relación del nombre
huilafas, huipalas, con las banderas multicolor o las banderas blancas, que en algún momento de la historia también se relacionó con el nombre huipala. Pero ya esta relación es muy antigua y por eso no es de extrañar que hayan terminado fusionándose y ya entrando al siglo XX hayan sido una sola cosa. El detalle es que la gente a veces se confunde, como he dicho con anterioridad, y piensa que este término existe desde la época prehispánica o se ha usado para el diseño multicolor desde épocas prehispánicas. La relación del nombre huipala con el diseño ajedrezado ya convertido en bandera es mucho más reciente, pero ha salido de la misma gente. Esto es lo importante. Desde hace 200 años ya empezaban las manifestaciones culturales de fiestas y danzantes con banderas a usar el nombre huilafa o huipalas, y de ahí la misma gente fue la que fusionó los conceptos. Esto es algo que ya podemos ir desprendiendo que sucedió en la etapa republicana, el nacimiento y la construcción de la huipala moderna, hasta que finalmente en los años 70 se estandariza o se hace el toque final, poniéndoles conceptos modernos o de uso moderno, como el tema de los 7 colores, que ya en el siglo XX prácticamente todo el mundo asumía que los arcoíris tienen 7 colores, y por eso cuando se hace el rediseño de la huipala se pone 7 colores, porque todo el mundo pensaba que los arcoíris tienen 7 colores. Bueno, así es la historia, pero algo queda en el aire. ¿Quién convirtió el diseño ajedrezado multicolor en bandera? Para eso tenemos que irnos a la época colonial. En la época virreinal es donde sucede el encuentro de nuestros dos mundos, el mundo de los Andes y Europa. Y es aquí cuando nuestros símbolos chocan. Imagínense a nuestros ancestros, a los nobles incas, que siempre han usado su unco ajedrezado, han tenido sus tocapus, han tenido en su iconografía el diseño ajedrezado multicolor por todos lados, y se topan con un europeo llegando con esta bandera. Sí señores, esta es la bandera de los tercios españoles, muy semejante a nuestros diseños. ¿Qué pasó aquí? Ellos habrán pensado en primer lugar que le faltaba color, o que era una forma muy ingeniosa de llevar el símbolo europeo, y que ellos deberían hacer lo mismo con los símbolos locales, los símbolos andinos. Y eso es posiblemente lo que pasó. Hay que dejar en claro que hubieron grupos indígenas que apoyaron a los españoles. Estos fueron los primeros que empezaron a mezclar la forma de representación. Tomaron estas banderas militares españolas y las pintaron como los colores que nosotros manejamos. Los cañaris, un pueblo que ayudó bastante a los españoles, también usaron esta simbología. Podemos ver estas imágenes de las lanzas ceremoniales que usaban. A todas luces es una bandera ajedrezada con los colores del arco iris. Recordemos que no necesita tener 7 colores para hacer los colores del arco iris, porque en el pasado no había ese concepto. Para nuestros ancestros tenían 4, 5, 3 colores. Así es que esta imagen podría ser una bandera de arco iris ajedrezada multicolor. De esta forma nuestros símbolos se van convirtiendo al formato de bandera. Los queros coloniales también hacen referencia a esa transición. Aquí vemos a personajes de la selva llevando el pabellón, que ya es un formato netamente europeo, pero con nuestros colores. Siempre se va a hablar de la relación con los tercios españoles, pero hay que dejar en claro que la bandera de los tercios españoles tiene la aspa. Estas banderas no tienen el aspa, y es una gran diferencia con la bandera de los tercios. Solo hay algunos relatos en los cuales los indios aliados, como si los llaman en las crónicas, ponían el aspa, y sucedió en Chile, cuando hubo la batalla con los araucanos. Los indios que apoyaron a los españoles fueron derrotados, y los mapuches, que los llevaban araucanos, toman su bandera y la describen como una bandera multicolor,
pero con la aspa. Entonces ahí sí manifestaba la alianza que habían hecho con los españoles. Pero dense cuenta que ya existe una bandera muy parecida a los tercios, pintada multicolor. Ellos la llaman una bandera o un estandarte lleno de colores con la aspa. Pero la gran mayoría de estas representaciones carecen del aspa, por lo cual ya no serían una bandera de los tercios. Porque en realidad, para el ojo de nuestros antepasados, era un tocapu o una bandera netamente reflejando la iconografía de ellos. Para el ojo del español, lo van a ver como una bandera militar de ellos, pero pintado a modo de los indios. Esto dio pie a una serie de cuadros famosos que son los ángeles arcabuceros. Los ángeles arcabuceros surgieron en los Andes, no en otro lugar del mundo, no en Europa, ni Mesoamérica, ni ningún otro lugar del Imperio Español. Surgieron en el Cusco y se expandieron por diferentes lugares de los Andes. Y después a todo el mundo se exportaron cientos de cuadros que pintaban maestros, prácticamente una producción industrial que se habían hecho estos cuadros. Pero eran únicos. ¿Qué tenían de especial? Que fusionaban los conceptos andinos de nuestras creencias en las huacas con el cristianismo. Aquí surge la interpretación, la creación de seres angélicos que no existían en el imaginario católico. Y por otro lado, también cómo los artistas indígenas se independizan de los talleres de los artistas europeos o criollos. Entonces, cuando ellos se independizan, deciden no seguir las órdenes de un pintor español o mestizo, entonces ellos van a hacer sus propias imágenes. Y eso tiene un valor histórico muy, muy importante, que no se reconoce, ¿no? O que no lo sabemos. Durante la extirpación de idolatrías, la mayoría de nuestros mitos o representaciones fueron borradas. Y en la evangelización que hicieron los curas, se mezclaran nuestras ideas con ideas católicas. Ellos buscaban reemplazar nuestras fiestas con sus celebraciones. La mayoría de fiestas de ahorita, como el Corpus Christi, fue la antigua celebración donde paseábamos las momias de los incas y lo convirtieron en una festividad de un santo. Ahora, en estos cuadros se buscó relacionar a un ángel con la huaca o la divinidad de Illapa. Ya nuestros ancestros, desde el comienzo, llamábamos Illapas a las escopetas o a los arcabuces. ¿Por qué? Porque Illapa era la huaca que veía el rayo, el trueno. Y los arcabuces hacían el mismo ruido. Y por eso nosotros llamábamos Illapas a los arcabuces. Entonces relacionamos. ¿Quién está en el cielo y hace el trueno? Los católicos, los cristianos decían los ángeles. Y nosotros decíamos Illapa. Entonces el ángel tiene que ser Illapa. Y solo aquí, solo en los Andes, surge la idea que los ángeles tenían arcabuces. Las representaciones de ángeles armados con arcabuces y vestidos al estilo militar europeo son uno de los temas más originales de la pintura virreinal cusqueña, ya que en la pintura europea simplemente no existen. Una imaginación propia de nosotros. Y empezamos a disfrazar nuestras ideas, nuestra cosmovisión en cuadros cristianos. ¿Qué cosa más hay en el cielo?
el arco iris. Y por eso también estas banderas militares de aquellos que portaban la illapa, del trueno, del relámpago, también tenían que llevar el arco iris. Es por eso que nuestros ancestros escondieron en sus manifestaciones culturales, ya convertidas al cristianismo, toda nuestra cosmovisión. Este militar europeo, porque es un soldado europeo, es un ángel, y como está en el cielo, tiene el trueno y tiene el arco iris. Es así que esta es una creación propiamente nuestra. En ningún otro lugar del mundo se creó esta manifestación, esta expresión. Y este puede ser la clave de por qué el diseño generalizado andino, convertido en bandera, sobrevivió hasta nuestros días, y no otros símbolos que fueron barridos con la extirpación de idolatrías y la evangelización. Sobre todo después de la revolución de Túpac Amaru, donde incluso se prohibió la vestimenta originaria. Hasta esos años, aún en el Cusco se usaban las vestimentas prehispánicas, pero de ahí se prohibieron, porque justamente en nuestras vestimentas se veían historias o se contaban historias a través de los tocapus, y eso lo prohibieron. Pero quizás no prohibieron algo que ellos creían que ya era una manifestación cristiana, como esta bandera de colores, y por eso sobrevivió. Pero para nuestros ancestros seguía siendo nuestros telares. Es por eso que cuando llega la República empiezan a hacer esa relación de incas con esta bandera. Esa es una hipótesis que podría funcionar. Espero que en los comentarios den sus ideas. La huipala es heredera directamente del pabellón o la bandera multicolor ajedrezada, que es a su vez una superviviente de la extirpación de idolatrías. Un mensaje oculto en cuadros y en otras manifestaciones culturales que han sobrevivido al virreinato. Eso sería, a todas luces, la forma como nuestro diseño ajedrezado andino se convirtió en bandera, sobrevivió y después llegó a inspirar a la huipala. Y la huipala sería la última versión de toda esta larga historia que se extiende miles de años atrás. Como conclusión, la huipala es algo representativo de la historia del continente sudamericano, del área andina sudamericana y de la civilización andina. No es un invento de un partido político reciente, tiene una larga historia y es la heredera de nuestros tocapus, de nuestros mantos paracas, de las coronas chimús, de las coronas tehuanacotas, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo de los aymaras, no es un mantel de chifa, como dijo un político por ahí, y hay que separar la política y extirparla del conocimiento histórico, porque hace mucho daño. Este video me he tardado mucho en publicarlo, porque cada vez que iba a publicarlo descubría más cosas, y no he contado todas las cosas que he descubierto acerca de la huipala en este video porque sería enorme, tengo que cortarlo ya, pero este tema da para largo. La huipala no pertenece a una ideología política ni a un país en concreto, y hay que defenderla, sobre todo de aquellos que están cegados por la política. Espero que te haya gustado el contenido, y si es así, compártelo. Muchas gracias y hasta luego.